un saludo a la licenciada Shirley Figueroa, quien ya la conocemos en la sesión anterior, ha estado con nosotros y va a continuar con este módulo. Entonces, doy el pase para que pueda iniciar su ponencia. Licenciada, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. A ver, den un momento para poder proyectar. A ver, ya, ahora sí. Listo. Ya, ok. Listo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión del Diplomado de Epidemiología y Bioestadística. Muchas gracias por la invitación a IDECAP. En efecto, he participado de otros diplomados, pero en esta ocasión tengo el agrado de poder ser partícipe de este diplomado en especial. Em, Lo digo en especial porque dentro de mi formación, y paso a presentarme también, si bien soy licenciada en enfermería, con 12 años de experiencia profesional, también en la parte de docencia 4 años, actualmente trabajo como parte del equipo de la sugerencia de inteligencia de seguros, de la gerencia de riesgo y evaluación de las prestaciones del CIS. Dentro de mi formación, pues he tenido la oportunidad de ser parte del magíster de epidemiología, pude estudiar gracias a una beca en el extranjero, también de la maestría en bioestadística en la Universidad San Marcos, y ya creo que van entendiendo el por qué es el agrado de dictar en especial este diplomado que tiene bastante que ver con mi formación y también con la experiencia laboral eh, en este contexto, ¿no? Y bueno, por ahí algunas otras, citar algunas otras, digamos, referencias respecto a mi persona, desde el aspecto académico, he obtenido otras becas también para tanto la parte de epidemiología, pero con especial énfasis en este contexto del 2020 que hubo respecto al SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, posterior a presentarme a mí, antes de pasar a esta parte de, digamos, de presentar un poco qué vamos a ver en esta primera sesión, me sería interesante por igual quienes puedan hacer comentarios en el chat y me cuenten respecto a sus nombres, qué profesión tienen, ¿sí? Em, o qué están estudiando de repente también, ¿no? Para poder también conocerlos. Ahí les puse un poco las preguntas, ¿sí? Mientras voy desarrollando, ahí voy leyendo también. Comentarles que definitivamente la clase, la idea es que sea un poco dinámica, con quienes estén sobre todo conectados al Zoom. em, y puedan realizar sus preguntas. En cualquier momento pueden hacer uso del chat para que puedan, en este caso, hacer las preguntas correspondientes. Traten de hacerlas al momento que suceden estas preguntas, porque la idea es que puedan ser resueltas si algo no queda claro, si algo de repente les es confuso. De igual manera, solicitar, digamos, poder hacer una aclaración sobre algún punto de los que vamos a ver, ¿no? Entonces, la intención del día de hoy es que ustedes puedan aprender acerca de epidemiología y bioestadística. Es un primer acercamiento. Vamos a ver, vamos a empezar de las cositas básicas, a irnos un poquito
a algo intermedio, digamos, de estadística y epidemiología, y así en las siguientes sesiones vamos a ir avanzando, ¿no? Pero sí, a que partimos de estos dos puntos algo extremos, de un aspecto básico hasta un aspecto intermedio, ¿no? Así que mucha atención, ya de por sí es muy bueno que ustedes hagan el interés de poder conocer estas, digamos, dos ramas que son sumamente relevantes para cualquier profesional de la salud, independientemente de a quienes sí nos hemos un poco dedicado más a la parte administrativa de estas dos ramas, pero independientemente de eso, de que te perfiles como para poder dedicarte a ello, es importante en la parte clínica, o sea, es importante en la parte asistencial, saber de epidemiología, saber de bioestadística. Esto es lo que le da sustento a la carrera de enfermería, a la carrera de medicina, al quehacer de cualquier profesional de la salud. Epidemiología y bioestadística no lo ve solamente enfermería, no lo ve solo medicina, no lo ve solo a los odontólogos, etcétera. Lo ven todos los profesionales de la salud, cada uno obviamente aplicado a sus campos, pero finalmente hacen uso de la bioestadística, hacen uso de la epidemiología. He ahí su importancia, ¿no? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de salud pública, definitivamente la salud pública, pues estamos inmersos todos los profesionales de la salud, no solamente la enfermera, no solamente el médico, no solamente el médico especialista, el odontólogo, la obstetra, sino todos los profesionales de la salud. Por ende, en esa misma connotación, las ramas de epidemiología y estadística ayudan a sustentar, a brindar evidencia, a justamente cuando uno tiene esta toma de decisiones o esta necesidad de tomar decisiones en términos de la salud pública. Estoy segura y quiero convencerlos de que al terminar ese diplomado, pues ustedes entiendan la importancia que tiene aprender epidemiología y estadística y que salgan el día de hoy ya con conocimientos mucho más claros respecto a estas dos ramas y motivarlos a que sigan queriendo profundizar, ¿no? Definitivamente vamos a dar estas primeras pinceladas de lo que es epidemiología y estadística, pero hay muchísimo más, ¿no? Incluso esa fue una de las razones por las cuales me fui a bioestadística, porque en epidemiología encontré que había más que en la maestría, más que explorar en términos de la bioestadística. Y en efecto, así es, ¿no? Hay muchos campos, muchas aplicaciones en ciencias de la salud. Muy bien, tenemos, por ejemplo, hola, ¿qué tal Abigail? Ella estudia enfermería, o bueno, es enfermera. Está estudiando enfermería, muy bien, bienvenida. Tenemos a Mariela, ella es enfermera. Muy bien, bienvenidos. Vamos a empezar, ¿sí? Mientras quienes también se van integrando pueden colocar ahí. Es bueno poder saber como que qué profesionales tenemos, porque me permite también usar algunos ejemplos relacionados a sus áreas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las funciones de la salud pública en epidemiología, ¿no? Esto es algo sumamente esencial y que debemos conocer todos los profesionales de la salud. Trabajemos en el área asistencial o en el área administrativa, ¿no? Em, Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué entendemos por salud pública o qué estudia la salud pública? ¿Qué estudia la epidemiología también, ¿no? Vamos a ver, colocar, voy a acá hacer con copy paste para pasarlo a aquí, al chat, ¿no? Vamos a y de acá, todos. La primera pregunta, lo que entendamos, ¿ah? Porque todavía en esta primera fase de aprendizaje es algo, digamos, bueno, incluso equivocarse todavía, ¿no? Ya después de terminar la sesión, sí tienen que dar los conceptos muy claros. A veces estos se confunden, a veces a algunos les gusta mucho salud pública, pero epidemiología no, y no nos percatamos que ambas realmente son como hermanas, ¿no? Van a tener que estar definitivamente siempre de la mano, ¿no? Una utiliza la otra ayuda también, ¿no? Entonces, como que van a complementarse. Perdón un momento, por favor, hay un ruido. Ya, ahora sí, creo que ahora sí. Entonces, si tiene algún conocimiento, el concepto un poco de qué cosa estudia la salud pública y la epidemiología, sería bueno poder conocerlo y en base a eso también podemos eh, centrarnos si realmente eso es correcto durante el transcurso de la sesión, ¿no? Entonces, epidemiología quizás
todavía como que se nos es un poquito más ajeno, pero estoy seguro que salud pública, por ahí hay un concepto que se les viene a la mente cuando uno piensa en salud pública porque es nuestro quehacer, ¿no? Trabajemos en la parte asistencial o desde la parte administrativa, definitivamente tenemos que tener alguna noción de estas, de al menos salud pública, ¿no? Vamos a empezar por quizás lo más complicado. Muy bien, perfecto. Abigail menciona la salud pública estudia la salud, la enfermedad de una población abarcando la promoción. Muy bien, perfecto. Gracias, Abigail. Entonces, vamos a empezar por quizás lo que es un poco más para algunos difícil de poder entender qué es lo que abarca la epidemiología, ¿no? La epidemiología, en otras palabras, lo que va a responder es a una pregunta crucial, crucial para cualquier personal de salud, no solo para quienes vemos la parte administrativa, repito, sino también para cualquier personal asistencial. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una comunidad, a una jurisdicción, porque lo común es que cuando uno va a una IPRES, a un centro de salud, tienes una jurisdicción a cargo. Por ejemplo, en el caso de los IPRES con población adscrita, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a X establecimiento de salud, tienes a cargo una población, a eso me refiero. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es, obviamente, tener un perfil epidemiológico, de qué es lo que se enferma comúnmente es tu población, ¿no? Y te vas a preguntar por qué una enfermedad aparece en unas personas o grupo de personas y por qué en otras no, ¿no? Uno de repente cambia incluso de jurisdicción, dice, me voy de repente a la parte, a una jurisdicción de la selva, luego me voy a otro de la costa y otro de la sierra, de repente uno se percata por qué, ¿no? Porque en esta zona hay de repente X patologías, en la costa prevalece otras patologías, en la sierra otras patologías. Entonces, la epidemiología busca responder eso, porque una enfermedad aparece en unas personas o un grupo de personas y no en otras. Entonces, partiendo de esta premisa, entenderíamos que la epidemiología va a buscar identificar cómo se va a distribuir la enfermedad en las poblaciones. ¿Cuáles son los factores que van a determinar o que influyen que aparezcan estas enfermedades o eventos, ¿no? Digo enfermedades o eventos porque también no solamente ve propiamente una patología, sino incluso los eventos como porque las personas fallecen más en este lugar o porque estas personas fallecen por X enfermedad, etcétera. Entonces se percatan que no solamente tiene que ser patologías, eventos pueden ser también muertes, pueden ser porque hay más discapacidades, por ejemplo, en un grupo poblacional que en otro. Entonces hay muchos más allá que solo las patologías, ¿no? Entonces, para eso obviamente se sustenta, se basa en la teoría, en procesos ordenados, sistemáticos de estudio, ¿no? Entonces, esta epidemiología tiene un apogeo desde sus teorías, digamos, modernas, en las cuales la búsqueda de la causalidad, es decir, fue el meollo. ¿Por qué? Porque dejaron de pensar que la enfermedad era una cuestión al azar, sino que realmente existen factores que van a predisponer o no a la aparición de estas. Entonces se dejó de pensar que era una cuestión al azar, que era incluso un castigo divino, porque cuando uno se pone a remontar años atrás, se percata pues que la enfermedad y la ocurrencia de la enfermedad ha tenido diferentes connotaciones. Es decir, le hemos dado muchos sentidos de explicación por qué una persona se enferma. Años atrás pensábamos quizás un castigo divino, por ejemplo, la enfermedad de lepra, ¿no? Pensaban que era un castigo divino, que era ese, eh, connotado como tal. Entonces, y así cada una de las patologías por ahí tienen un contexto histórico muy interesante, ¿no? Pero el hecho es que todas estas tenían una connotación en la cual no se le daba el sentido de causalidad por algún agente, en el caso de las crónicas, por un conjunto de conductas, sino que era o algo divino o era una cuestión al azar, pero no tenía esa connotación de que habían determinantes, que habían factores propiamente. Entonces, por ende, los objetivos de la epidemiología van a sustentarse en ver la etiología o lo que le llamamos la causalidad, mm, qué es lo que provoca este evento, esta enfermedad, la extensión de un evento o de una enfermedad, no es decir, dónde, en qué lugar pensamos en epidemiología y estoy segura que todo se nos viene a la mente un mapa, ¿no? Un mapa de diferentes colores, incluso le llamamos mapa de calor, ¿no? En los cuales hay diferentes colores, los colores más oscuros indican una mayor cantidad de casos
y así, ¿no? Entonces, efectivamente, ve la extensión de la enfermedad en qué lugares, ¿no? Ve la historia natural de la enfermedad. Entonces, es decir, el desarrollo sin intervención de una enfermedad. Eso lo vamos a ver como un punto particular dentro de la sesión del día de hoy. Así que no voy a andar mucho porque hay hay un subcapítulo aquí que vamos a ver, ¿sí? El modo de asistencia sanitaria, las medidas preventivas y las terapéuticas las va a evaluar la epidemiología gracias a los estudios epidemiológicos que también vamos a ver el día de hoy. También ayudan a poder analizar o evaluar qué tanto funcionan estos modos de asistencia sanitaria, qué tanto funcionan las medidas preventivas, qué tanto funciona la terapéutica. Eso es sumamente interesante, es el boom al día de hoy de la parte epidemiológica, cómo estos estudios epidemiológicos están ayudando a sustentar si algo funciona o no. Si tecnologías sanitarias en general, que son procedimientos, medicamentos, y cualquier intervención, funciona realmente. Gracias a estos estudios epidemiológicos podemos corroborar sí o no. Entonces podemos dar una respuesta más certera basada en evidencia, ¿no? También obviamente ayuda al desarrollo de las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a sustentar con evidencia que a nivel presupuestal podamos nosotros, bueno, puedan las autoridades dirigir propiamente los recursos necesarios basándose en la evidencia, sustentando que realmente se requiera toda esta logística o todo este recurso económico, ¿no? Hablando un poco de la historia, el padre de la epidemiología es John Snow, ¿no? Él hizo lo que nosotros en epidemiología llamamos un estudio ecológico, ¿no? Porque, digamos, a través de pequeños conglomerados, determinó pues que habían zonas en las cuales habían lo que en ese momento llamaban materia mórbida y que por eso esa materia mórbida es lo que terminaba, digamos, contaminando el agua y por eso había más cantidad de casos nuevos de lo que es cólera o lo que obviamente provocaba una enfermedad diarreica aguda, una deshidratación y que llevaba a la muerte, ¿no? Entonces, hoy ya sabemos que el punto de partida por ahí para contrarrestar el cólera es el tema de la hidratación, están las famosas bolsitas salvadoras, entonces, o sueros, ¿no? Hoy se conoce, pero en ese tiempo, pues el cólera mató a muchas personas, no se entendía el tema de la causalidad, no sabía lo que hoy conocemos que pues está el Vibrio cholerae, que es el agente, digamos, causal, pero en ese tiempo no, le llamaban solamente hay materia mórbida, es decir, agua contaminada, ¿no? Entonces, él, por esta connotación de esta lógica de prever que había un agente causal, básicamente, no como tal como un microorganismo, pero sí él lo entendía, el agente causal es la materia mórbida. Recuerden que es muchos años atrás, ¿no? Entonces, por eso es que se le da la connotación de padre de la epidemiología, porque él parte básicamente de un estudio ecológico, un estudio que analiza grupo de personas y que dice, este grupo de personas está más cerca donde está esta materia mórbida, esta agua contaminada, y justo este grupo es el que más cantidad de casos o más cantidad de casos de cólera hay. El otro que no tiene la materia mórbida, obviamente tiene una menor cantidad de ocurrencia de otras sedas, de hecho no están relacionadas seguro al Vibrio cholerae, o sea, el cólera, pero de todas maneras había una ocurrencia. Entonces entendió de que la fuente o la gente era lo importante, en este caso era lo que él llama materia mórbida, ¿no? Entonces, implementó una serie de encuestas, ¿no? O sea, recolectó información y eso es lo que hace epidemiología, ¿no? Recolectar información y eh, hacer hipótesis, analizarlas y finalmente concluir. Y obviamente poder eh, constituirlas como en una toma de decisiones, ¿no? No dejo de lado a Florence Nightingale, que muy de manera orgullosa que fue enfermera, porque ella es todos la conocemos a ella, es la dama de la lámpara, ella es la pionera en enfermería, ¿no? ¿Por qué nombrarla en la parte de epidemiología? Porque, bueno, en realidad ella utilizó la epidemiología, la bioestadística, ¿no? Ella creó el famoso diagrama de la mortalidad, de causas de mortalidad, el diagrama de Rosas, llamado diagrama de Rosas, en el cual de una manera, pues imagínense, años atrás no había lo que hoy conocemos diagrama de barra, diagrama de pastel o diagrama circular, eso no. Entonces ella todavía ella se anticipó a los años futuros y trató de diagramar, en este caso,
para ejemplificar que los soldados de la guerra de Crimea no estaban falleciendo tanto por las lesiones de las, de las heridas de guerra, sino realmente fallecían por condiciones de asepsia, ¿no? Entonces, por falta de estas condiciones de asepsia o antisepsia, ¿no? Entonces, había un aspecto del entorno que era necesario modificar y ella creyó conveniente hacer esto para poder evidenciar con las autoridades eh, militares y poder promover de esta manera de que obviamente se hiciera o se tomara cartas en el asunto, se moviera recursos para que puedan mejorar este entorno y la mejor forma que ella creó fue justamente sustentarlo a través de este diagrama de rosas, ¿no? Sumamente interesante, sumamente realmente, digamos, se anticipó a muchos años, ¿no? Entonces por eso siempre la termino nombrando, porque ella y sin querer, al ver el entorno, a ver el agente causal, a identificar propiamente, propiamente cuáles eran los factores, hizo lo que le conocemos como epidemiología hospitalaria, ¿no? Y al utilizar un diagrama de Rosa hablamos de estadística, hablamos del uso de recursos estadísticos para poder obviamente ejemplificar gráficamente, que también lo hace la bioestadística, realmente cuál es el impacto de algún factor respecto a un evento, en este caso era la muerte, ¿no? Entonces, fue lo que hizo que se cambiaran muchos aspectos en este hospital de campaña de Scutari, ¿no? Bueno, en la parte de epidemiología, porque es importante entenderla, porque definitivamente esto de la causalidad ha sido, ha pasado por muchos, por una gran evolución, ¿no? Por muchas etapas, porque partimos de esta concepción de que la enfermedad es algo o una atribución mágico-religiosa, ¿no? Y a un paradigma miasmático en el cual los olores que provenían del agua, por ejemplo, del suelo, eran los que enfermaban, eso es lo que decía el paradigma miasmático. Pasamos a un paradigma microbiano en el cual obviamente el punto importante fue, ok, ya no es el olor de el agua, de la tierra, sino estamos hablando que lo que causa la enfermedad es estos microorganismos, ¿no? Obviamente esto también a la par tiene que ver con la aparición de recursos como por ejemplo el microscopio que ayudó a poder identificar propiamente estos microorganismos. Ya luego pasamos a ver estos factores de riesgo, hoy determinantes de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño resumen de ello. Pasamos de estos miasmas a la... Esta es la época sanitaria estadística conocida y luego tenemos la era de la enfermedad infecciosa en el cual pues ya todo era los microorganismos, ¿no? Muchos de nuestros papás fueron parte quizás de esta época de enfermedades infecciosas, por eso es que al día de hoy creo que no, muchos de ellos no están tranquilos hasta que no les colocan algún antibiótico, ¿no? Por el tema de que se quedó esta connotación de que todo era pues microorganismos específicamente hablando de las bacterias. Bueno, luego aparecen las enfermedades crónicas, que si ustedes nos ponemos a pensar un poquito o a tratar de entender cómo se veía antes esta realidad. Hoy lo tenemos claro. Hoy dentro de nuestra formación nos han enseñado las enfermedades crónicas, infecciosas, de una manera separada, ¿no? En ese contexto histórico solo eran enfermedades infecciosas y de repente empiezan a aparecer las enfermedades crónicas que no terminan calzando, ¿no? Ya imagínense en esa época entender, ok, hay agentes, hay microorganismos y de repente, ¿y qué pasa con la hipertensión? ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Cuál es el agente? ¿No? Buscábamos a un agente, porque en las enfermedades infecciosas buscamos a un solo agente. Buscamos a la bacteria, al parásito, buscamos al virus y ya está. Pero en las enfermedades crónicas, como que, por eso le llaman la caja negra, porque realmente no entendían en ese contexto todavía qué pasaba con esas enfermedades, ¿no? Obviamente se entendió que eran resultados, digamos, de más allá de una exposición, sino de un conjunto de exposiciones, ¿no? Entonces, y es un conjunto, digamos, más que todo de que se expresen conductas en salud, ¿no? Entonces ya como que cambió. Ahora, luego tenemos actualmente la nueva era de la ecoepidemiología, en el cual hay aspectos mucho más importantes a considerar, además de todo lo anterior. Es que digamos, todo somos parte de un conjunto de sistemas, ¿no?
un conjunto de sistemas, en primera instancia, por ejemplo, un espacio pequeño en nuestra familia, nuestro trabajo, el distrito, la provincia, la región, nuestro país, todo este contexto que está como por sistemas, obviamente tiene una importancia o tiene un impacto dentro de las decisiones que yo tome en salud, o dentro de nuestra salud en general hablando, ¿no? Entonces, a eso le llaman las cajas chinas, porque la imagen de cajas chinas es que hay una cajita pequeña, otra caja encima, otra caja y otra caja, ¿no? Entonces, por eso se le llama la era de las cajas chinas, porque en realidad, pues entendemos que todos somos partes de un sistema, primero micro, hasta ir a un sistema macro, y todas estas tienen un impacto dentro de mi persona. No es lo mismo, por eso obviamente cuando hablamos de salud de una persona que viva, por ejemplo, en Perú que una persona que vive en Corea, ¿no? La realidad sanitaria de esa persona es muy diferente, lo cual va a llevar a que esta persona exprese o no también exprese enfermedades, ¿no? Entonces, dado un poco la connotación también de cuán importantes estos esquemas relacionados entre sí y organizados y jerarquizados, de que forman parte también de esta toma de decisiones individual que solemos hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué será importante conocer todo esto? Y vamos entrando un poquito ya a la salud pública, porque definitivamente el entender un poco de la causalidad, es decir, qué provoca la enfermedad, hace que yo piense en el concepto de salud, hace que yo también, al conocer qué cosa es salud para mí en base a justamente la causalidad, yo voy a trabajar en qué cosa voy a prevenir, qué cosa voy a querer lograr en términos de la salud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este contexto social en el cual la existencia de las enfermedades eran más que todo infecto-contagiosas, esa época es una época en la cual pues las epidemias, digamos, eran como el boom, ¿no? Aparece la epidemia del cólera, gripe española, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto de epidemias, obviamente el concepto de salud era la ausencia de enfermedad, invalidez, punto, nada más, ¿no? O sea, que pues, una persona sana es aquella que no tiene ninguna enfermedad o que no es inválido. Y la enfermedad era cualquier lesión producida por alguna acción de gérmenes patógenos. Se dan cuenta que el contexto de cómo entendemos la enfermedad, y cuál es la causa de la enfermedad es lo que termina definiendo a la salud y también a la enfermedad misma, ¿no? Entonces ya luego el contexto social aparece el psicoanálisis y también obviamente aparecen el concepto dentro o dentro del concepto de salud aparece lo que es la salud mental. Porque claro, en esta época de desarrollo del psicoanálisis empezamos a entender que no solamente es un bienestar físico y social, sino también mental. Entonces, luego aparece la ecoepidemiología, en el cual ya hablamos dentro del concepto de enfermedad, es que el medio ambiente influye también en el origen de las enfermedades, ¿no? Le añadimos esta partecita del cual hacemos que sea importante también el entorno. Y en el concepto de la salud, que es el equilibrio con el entorno, la adaptación al mismo, la capacidad de funcionamiento. O sea, se percatan como el hecho de qué es lo que yo veo que causa una enfermedad, termina definiendo el concepto de esta enfermedad, el concepto de salud, y todo tiene que ver con un contexto histórico-social, definitivamente, ¿no? Entonces, hoy estamos como que entre sopesar en este paradigma médico-biológico en el cual más determinamos la causalidad de una manera simple desde el punto de la ausencia de la enfermedad y a un paradigma más socioecológico hoy con un proceso más multicausal. ¿No? ¿A qué me refiero con multicausal? Porque partimos de que primero entendíamos, solamente veíamos a la enfermedad. Luego, no, hay más, hay varios aspectos a considerar, ¿no? En términos de la causalidad, hay un huésped, hay un agente, hay un ambiente. En el caso de las enfermedades metaxénicas, incluso hay un vector. Por ejemplo, el Aedes aegypti es un vector, ¿no? Entonces, en caso del dengue, por ejemplo, y fue partiendo así, claro, ¿no? Un modelo más sencillo de la triada causal, pero también hoy entendemos que dentro de los modelos actuales está los determinantes sociales de la salud, que es lo que ve el Ministerio que es lo que plantea el Ministerio de Salud a raíz de la OMS, PS, ¿no? En el cual entendemos que somos parte de un sistema,
organizado, que todos estos puntos van a tener una repercusión dentro de la distribución de la salud de la salud y el bienestar, ¿no? El contexto socioeconómico, gobernanza, político, la posición social, la educación, la ocupación, los ingresos, los factores psicosociales conductuales. El sistema de salud tiene obviamente un impacto dentro de esta distribución de la salud y bienestar, ¿no? Entonces, digamos, eh, estos determinantes sociales de la salud van a ser estas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿no? Y estas obviamente influyen propiamente en las condiciones de la vida de la persona, de la salud y el bienestar. Entonces, eso ha sido en relación a la parte epidemiológica y un poco su relación con la salud pública, porque cuando uno ve salud pública, recordemos, epidemiología, distribución de la enfermedad, busca responder un poco por qué unas personas, un grupo de personas se enferma y por qué otras no. Por su lado, la salud pública es, digamos, un conjunto de acciones o actividades en un aspecto social, político, que obviamente va a buscar mejorar la salud, prolongar la vida, hablar de calidad de vida dentro de las poblaciones, ¿no? Entonces, todo esto lo va a hacer con lo que hoy conocemos, o lo que todos conocemos como promoción de la salud, prevención de enfermedades y actividades recuperativas, actividades de rehabilitación, ¿no? Ahora, su objeto va a ser propiamente el proceso de salud-enfermedad de las poblaciones humanas, ¿no? Sus campos de aplicación van a ser varios, desde programas de detección, de identificación de problemas de salud, prevención de enfermedades, formación y capacitación de recursos. Básico, básico que nosotros entendamos que existen. ¿Cuántas funciones de salud pública? ¿Alguien sabe cuántas funciones de salud pública tenemos? Esto lo ve o lo da la OPS como un parámetro fundamental. Esta es la última actualización, ¿no? 11, ¿no? Acá están, ve, 11, las 11 funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Entonces, cuando uno ve las funciones de la salud pública, se percata que estas se van a distribuir en 4 grandes puntos. Dentro de acceso está el abordaje de los determinantes sociales de la salud, que ya vimos que son un modelo para poder explicar qué factores intervienen en el desarrollo de las enfermedades. Y eso lo ve la epidemiología, ¿correcto? Entonces, como que por ahí la salud pública utiliza a la epidemiología para obviamente conocer estos determinantes, pero la salud pública lo que hace es buscar una forma de abordarlos, ¿no? Entonces tenemos también otro punto, la promoción de la salud y comportamientos saludables. Tenemos ya desde la asignación de recursos, acceso a los servicios integrales y de calidad, financiamiento de la salud, medicamentos y otras estrategias de la salud pública. Yo también, digamos, tendría que aquí un poco señalar que uno de los elementos importantes también o que van a ser utilizados para lo que es la salud pública desde epidemiología, es el tema de medicamentos y otras tecnologías, porque aquí utilizamos también lo que es estudios epidemiológicos para poder sustentar que se utilicen o no los medicamentos y otras tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente no todas las tecnologías van a poder utilizarse, ¿correcto? Hay que tener un cierto filtro. Entonces acá utilizamos estudios epidemiológicos para que obviamente podamos ver su efectividad, su eficacia y su seguridad, ¿no? Perdón, ya. Entonces, tenemos también el desarrollo de los recursos humanos. Otra de las funciones de la salud pública en términos de la evaluación es el monitoreo y la evaluación, ¿no? La vigilancia y control y gestión de riesgos definitivamente tenemos acá a la parte epidemiológica, desde la notificación de las enfermedades que se realizan, por ejemplo, desde los puntos de los centros de salud hacia el sistema central y puedan analizar la información de manera pertinente. Luego tenemos también la investigación y gestión del conocimiento, políticas y legislación y marcos regulatorios y participación y movilización social, ¿no? Entonces, esas son las 11 funciones de la salud pública. Eh, Sumamente importante tenerlo en consideración siempre cuando uno hable de salud pública, qué es lo que hace la salud pública, pues acá tenemos todas las funciones detalladas, ¿no? Entonces, en términos de la epidemiología, la función de la epidemiología dentro de la salud pública es una herramienta.
es una herramienta básica para la salud pública porque le va a ayudar a comprender cómo se distribuye una enfermedad, qué determinantes son importantes para el desarrollo de esta enfermedad, ver patrones y tendencias de salud, implementar, obviamente, no solamente es mirar, sino también salud pública propiamente implementar estrategias, ¿no? Evaluar la efectividad y de las intervenciones y políticas de salud, ¿no? Eso definitivamente, una intervención puede ser, por ejemplo, realizar una campaña de vacunación. Entonces, hay que ver, de hecho, que la campaña de vacunación y la vacunación tiene algo en discusión en realidad, pero años atrás, cuando obviamente recién empezaba la vacunación, por ejemplo, sí se evaluaba realmente el riesgo-beneficio como en todo, ¿no? Y se evaluaba incluso cuál era el beneficio propiamente que daba. Hoy conocemos sin duda de que definitivamente la vacunación es una intervención políticamente, financieramente importante, es decir, rentable, beneficiosa para la población, ¿no? Pero años atrás no había esta certeza y hoy no la hay de otras intervenciones, no de la vacunación, pero sí hay otras nuevas intervenciones, nuevos medicamentos y hay que evaluar la efectividad de estos mismos y también la seguridad, ¿no? Entonces, eso nos ayuda en los estudios epidemiológicos. Nos ayuda a ver factores de riesgo, las causas, factores protectores, va a utilizar métodos estadísticos, va a poder detectar brotes y obviamente comprender la lógica de cómo es que se transmiten muchas de las enfermedades. En el caso de las infecciosas, lo cuáles son los factores que predisponen a las enfermedades, por ejemplo, crónicas, ¿no? Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? De repente pueden colocar en el chat, sí, sería genial. Vamos a entrar todavía a historia de la enfermedad, historia natural de la enfermedad. A ver. Ok, gracias, Abigail. Entonces, dentro de la historia natural de la enfermedad, entendamos que es como el desarrollo, la evolución a través del tiempo de la misma enfermedad sin intervención. Me refiero que sin intervención, es decir, sin el tratamiento, sin nosotros intervenir propiamente. Ahora, no es que se haga adrede, obviamente, cuando aparece una enfermedad, nueva, ¿no? Y todas en algún momento han sido enfermedades nuevas, este, partían de la observación de cómo se iba desarrollando la enfermedad y lo documentábamos, ¿no? Por eso hoy sabemos cuánto tiempo se incuba una enfermedad, cuánto tiempo de repente aparecen los síntomas, en cuánto tiempo se resuelve, si es una enfermedad aguda, ¿no? Por ejemplo, se resuelve simplemente con, digamos, una serie de síntomas y se resuelve de manera satisfactoria con la recuperación. Y también sabemos en promedio cuánto tiempo una persona también puede llegar a complicarse, entrar a convalecencia e incluso morir, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Porque en algún momento las personas, epidemiólogos, se han digamos, encargado de documentar todo este transcurso, esta evolución de la enfermedad, sin la intervención, porque obviamente en primera instancia muchas veces no hay los medicamentos, no hay obviamente tratamiento, ¿no? Entonces es importante de todas maneras documentarlo para saber, digamos, esta ocurrencia. Y hoy por hoy hay muchos estudios que también relatan, ¿no? Aparte, existen fichas epidemiológicas para poder recolectar esta información y tener una idea de digamos, el tiempo de incubación promedio, el tiempo de la aparición de los signos y síntomas, cuáles son los daños y secuelas, etcétera, ¿no? Entonces, pero la historia natural hace, digamos, de que no exista esta intervención todavía, ¿no? Ya posteriormente, con el tiempo, obviamente, existen terapéutica y ahí ya hay una intervención propiamente, ¿no? Entonces, em, ¿cuál es la importancia? Justamente conocer el curso de la enfermedad, ¿no? Conocer justamente cuándo empieza este periodo prepatogénico, ¿no? En el cual obviamente hay una interacción. En el periodo prepatogénico, antes que suceda propiamente la enfermedad, tenemos, digamos, esta interacción entre la gente, el huésped, el ambiente, ¿no? Entonces, si hay un equilibrio, no pasa nada, pero si hay un desequilibrio en cualquiera de estos, obviamente va digamos, a aparecer a algún evento o outcome o enfermedad, ¿no? Luego pasamos en este caso a la fase subclínica, en la cual hay cambios tisulares y en la fase clínica aparecen los signos y síntomas, obviamente estos en respuesta a que hay daños y secuelas,
puede haber un periodo de convalecencia y muerte o puede haber un periodo resolutivo o de recuperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el periodo, pues en este periodo ya, en tanto subclínico como clínico, ya forma parte del periodo patogénico, en el cual podemos también, en términos estrictos, buscar, digamos, incluso un diagnóstico y por ende un tratamiento e incluso, si es necesario, rehabilitación física y psicológica, ¿no? Lo que se conoce como esos dos primeros como prevención secundaria y el último como prevención terciaria. Antes, en este periodo de todavía interacción de este equilibrio o ruptura del equilibrio, en este caso es el periodo prepatogénico, en el cual pues hablamos de hacer actividades, digamos, poblacionales, promoción de la salud y la medicina preventiva, ¿no? Prevención básicamente primaria. Vamos a ver, aquí por ejemplo tenemos este link y nos lleva acá, ¿no? Acá tenemos un agente, por ejemplo, esta historia natural de la rinofaringitis aguda. El agente en este caso es el rinovirus, ¿no? El huésped la población infantil, adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos han puesto, digamos, huéspedes susceptibles, ¿no? Porque sí, en los huéspedes hay que ver quiénes son los huéspedes más susceptibles, ¿no? El ambiente, condiciones de hacinamiento, clima lluvioso, interacción y obviamente tiene que haber el medio de contagio, que es la exposición a estas gotículas, ¿no? De saliva contaminadas o los fómites, ¿no? Medios también hospitalarios, el smog, etcétera, ¿no? En el periodo prepatogénico, la promoción de la salud se va a encargar, pues, en general, enseñar a la población sobre, por ejemplo, lo que es lavado de manos, la importancia de un esquema de vacunación y brindar información sobre las iras, por ejemplo, ¿no? La medicina preventiva ya está hablando de evitar el contagio con secreciones de familiares, de pacientes, promover lo que es la vacunación de la influenza, por ejemplo, ¿no? Este, ver que la ventilación sea adecuada, evitar el uso y o contacto con el humo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya cuando uno entra a la fase subclínica, en este caso la rinofaringitis aguda, hay cambios tisulares, alteración de las células epiteliales, ¿no? Con cambios de conformación en cápside, etcétera, ¿no? Los signos y síntomas tenemos, pues, acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hiperemia faringea, la fiebre elevada, la rinorrea, la obstrucción nasal, la tos con secreciones, etcétera, ¿no? Luego tenemos los daños y secuelas, dificultad respiratoria, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Tenemos, pues, digamos, estas dos posibles caminos. Lo más común es el tema de la recuperación en un lapso de 7 a 10 días, ¿no? En este periodo patogénico justamente es que es la detección precoz, más que todo con un aspecto de la historia clínica y la exploración, pruebas diagnósticas, pero no son tan utilizadas porque, bueno, se resuelve, ¿no? En este caso, el cultivo de exudado faríngeo, la prueba rápida de detección para ver si es por Streptococcus, el tratamiento oportuno, también la hidratación, reposo, limpieza de fosas nasales, ¿no? Y bueno, rehabilitación si fuera quizás otro caso, ¿no? Pero para este caso de rinofaringitis no lo han planteado porque obviamente no corresponde, ¿no? Entonces, este es un ejemplo interesante para poder entender qué cosa hacemos en la parte natural de la enfermedad, ¿no? Eso es lo que hemos visto un poquito. El periodo prepatogénico, lo importante es que nos va a ayudar a identificar dentro de los determinantes de la salud los factores como la genética, el estilo de vida, el ambiente, la presencia o ausencia de un agente infeccioso, va a jugar un papel importante. En el patogénico, en este periodo prodrómico, en el cual todavía las signos y síntomas son muy confusos, y tenemos el periodo clínico, en el cual ya hay signos y síntomas un poco más específicos y podemos realizar la parte diagnóstica y limitar el daño idealmente, ¿no? Y, y luego tenemos, en este caso, eh, tenemos también dentro
de la recuperación, cronicidad, incapacidad o muerte como, digamos, esta evolución que puede tener la enfermedad, digamos, hacia estos, cualquiera de estos cuatro, ¿no? Se recupera o va el tema de la cronicidad o también puede llegar a incapacitar a la persona o fallecer, ¿no? Luego tenemos, dentro de la historia natural de la enfermedad, pues uno de los esquemas que más se utiliza y es el que hemos visto anteriormente, es el de Lever y Clark, ¿no? Que nos hace ver un poco en qué términos vamos a hacer diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, limitación. Y esa es la importancia de la historia natural también de la enfermedad, porque nos permite identificar justamente en qué momentos, ¿no? En esta parte de interacción en que todavía no se manifiesta la enfermedad, pero tenemos huésped susceptible, tenemos la presencia de la gente, tenemos un medio ambiente que puede ser propicio para este agente infeccioso, es importante trabajar la prevención primaria, ¿no? Poder tener protección específica, poder tener promoción de la salud, ¿no? Para evitar que obviamente llegara a este periodo ya patogénico en el cual pues ya podemos, de hecho podemos hacer prevención, pero otro tipo, una prevención secundaria y una prevención terciaria, ¿no? La prevención perdón, secundaria, tanto desde la detección y tratamiento oportuno, la limitación del daño y la prevención terciaria habla de la rehabilitación, ¿no? Hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces vamos a entrar a lo que es bioestadística y epidemiología hospitalaria, que también es bastante, mucho más interesante. Esta parte ha sido como medio introductoria y ahora vamos a entrar estamos ya empezando un poquito como que al nivel casi intermedio, así que atentos porque de aquí en adelante es necesario, digamos, hilar todo lo que vamos aprendiendo para poder entender la parte final, para que no se haga un poco complejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a responder primero qué entendemos por bioestadística. Le vamos a dar 2 minutos de repente para que pongan en el chat qué entendemos. Sí me resulta importante ver si por ahí conocen acerca de la bioestadística, cuál es el concepto, ¿sí? Que ustedes tienen acerca de la bioestadística. Mm, mm. Ujú. A ver, ¿qué entendemos por bioestadística? Hay una respuesta por acá, licenciada. A ver, Ujú, a través nos dice que la bioestadística, a ver, Jennifer Riategui dice que la estadística permite recopilar, organizar, analizar y interpretar los datos para que puedan con ello tomar decisiones en el ámbito sanitario. Por acá otra persona comenta, dice que la ciencia y analizan datos biológicos o de salud por medio de métodos estadísticos. mm, Eh, bueno, otra por acá dice, es la estadística, pero aplicada ya a la vida. Bueno, ok. lo comenta, sí, lo que comenta. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchos están bastante acertados, ¿no? Pero acá también hay otro análisis de la biología. Bueno, vamos a ver cuál de estos han estado mucho más cerca al concepto que realmente es la bioestadística, ¿no? Sí necesito que de aquí, obviamente, después del curso sí nos quede clarísimo, ¿no? Bioestadística, ¿no? La misma palabra como que por ahí nos dio un poco acerca de qué se va a encargar. En definitiva, utiliza principios y métodos estadísticos, pero en este caso están orientados obviamente, a las ciencias de la vida, ¿no? Entonces, son muy utilizados efectivamente en la parte de la biología, la medicina, la salud pública en general y todas las ciencias de la vida, ¿no? Entonces, sí, podemos aplicar bioestadística, lo aplica, digamos, el biólogo, lo aplica el veterinario, lo aplica los profesionales de la salud también, obviamente. Cambia, digamos, cuál es nuestra unidad de medida, ¿no? Para el veterinario va a ser, obviamente, pueden ser, digamos, los animales propiamente, tanto a nivel macro, a nivel micro, pueden ser microorganismos, ¿no? Para el biólogo, microorganismos,
para nosotros van a ser obviamente las personas, las unidades de medida, grupos poblacionales específicos, ¿no? Pero sí tiene relación con este análisis estadístico que se va a utilizar para la investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pensamiento que uno tiene a nivel de la bioestadística? Es poder utilizar las conclusiones, digamos, que estas estén basadas en datos, ¿no? Y que también entender que estos datos tienen sus limitaciones. Eso también es importante, ¿no? Los datos, sobre todo cuando sacamos de las muestras, ¿no? Nosotros cuando pensamos en bioestadística, estoy seguro que todos han pensado por ahí en su tesis, han pensado en su muestra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente en la bioestadística se utilizan esto de las muestras y justamente por eso es que algunos datos que son sobre todo muestrales también tienen sus limitaciones. Hay todo un procedimiento para poder, en este caso, convertirlas en estadísticamente significativas y si no, reconocer también sus limitaciones, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es que la variabilidad o el azar siempre está presente, ¿no? Entonces, hay cosas que suceden, mejor dicho, al azar, sí o sí, ¿no? Entonces, y otro aspecto es que no es que, o pensamiento bioestadístico es que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. No hay nunca un modelo perfecto, y eso es en bioestadística, queremos encontrar el modelo perfecto, y no. Entendamos que justamente por eso por ahí encontramos un montón de parámetros estadísticos, porque esto nos dan a entender que siempre hay una probabilidad de error. No podemos estar 100% seguros a menos que utilicemos toda la cantidad de datos de una población. Si utilizo toda la población entera, eso ya no necesito utilizar estadísticos. ¿Por qué? Porque obviamente estos estadísticos parten de que se trabajan con muestras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estadísticos, hablamos de muestras, estos modelos nunca van a ser perfectos, ¿no? Siempre hay un rango de error igual y es importante reconocerlos. Entonces, ¿es importante aprender de bioestadística? Definitivamente sí. Al menos poder entender algunos parámetros básicos porque lo vamos a encontrar. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere leer epidemiología, y va por ahí un poco, les comenté al inicio por qué estudié bioestadística después de epidemiología, porque al uno querer leer muchos de los, o entender mucho de los papers o artículos epidemiológicos, cualquiera de estos tienen por ahí añadidos, digamos, conceptos bioestadísticos. O sea, te hablan de muestra, te hablan, por ejemplo, de estadísticos utilizados para ver la correlación, la relación. Eh, Te hablan de gráficos, y eso nos da la necesidad, digamos, de poder entender aspectos al menos básicos de bioestadística, ¿no? Entonces, tenemos la unidad, uno de los conceptos o términos importantes es la unidad de observación. La unidad de observación es la unidad en la cual se va a obtener el dato estadístico propiamente, ¿no? Es decir, a quién o qué lo mides. Por ejemplo, una persona, un paciente con infección por malaria, la vivienda también puede ser, un animal, etcétera, ¿no? Y otra cosa es la unidad de análisis. A veces coinciden, es cierto, ¿no? Pero hay que recordar que esa unidad de análisis es aquello ya propiamente de las cuales van a extraer las conclusiones, ¿sí? Entonces, no siempre es la misma que la unidad de observación, pero sí en su mayoría, digamos, va a coincidir. Ejemplo, el estudio de colegio que evalúa la asociación este, entre lo que es los casos de malaria, la altura y los casos de malaria en el departamento del Perú. ¿No? Tenemos la unidad de análisis, van a ser, digamos, estos departamentos del Perú, la altura y los casos, y la unidad de observación, los casos de malaria. Entonces, pareciera que van a hacer lo mismo, pero como es un estudio ecológico, lo ecológico ve por conglomerados donde la unidad de medida no es la población, sino son grupos poblacionales. Eso lo vamos a ver más adelante, en la parte casi, en la siguiente parte justo. Vamos a ver los estudios epidemiológicos y vamos a entender que los únicos estudios que no trabajan por unidad, o sea, por persona, con la unidad de medida como la unidad de análisis como persona, sino lo trabaja por un grupo de personas. En este caso, en los departamentos o las regiones, ¿no? Entonces, pero sí la unidad de observación va a ser una persona con malaria o un caso con malaria, ¿ya? Entonces, no siempre, si se percatan, es lo mismo, pero en su mayoría sí coincide, ¿ya? Entonces, un grupo diferencial, un grupo que sí no va a coincidir, por ejemplo, son los estudios ecológicos. Nunca van a ser lo mismo.
porque los estudios ecológicos, repito, trabajan con grupos grandes de poblaciones. Puede ser departamentos, puede ser provincia, puede ser distritos, ¿no? Etcétera. Y la población, pues en conjunto, hablando de la parte propiamente para salud, que nos interesa el conjunto de personas, ¿no? Para otros, también otros estudios, objetos, cosas, etcétera, pero que tienen atributos o características que tienen que ser medibles, obviamente, ¿no? Entonces, eso básicamente pueden ser un grupo de pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, ¿no? En los cuales obviamente me va a interesar de repente buscar lo que es mortalidad. Y la muestra es un subconjunto, un pedacito sacado de la población, ¿no? Idealmente esta muestra debería ser representativa, eh, puede ser o no puede ser aleatoria, pero también puede ser o no representativa. Idealmente sí, pero no siempre se cumple con esto, ¿no? Entonces, de un grupo de pacientes con EDAS, por ejemplo, podemos seleccionar un grupo, una cantidad más pequeña, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que va a determinar justamente que esta sea aleatoria o no, que sea representativa o no. Partimos, por ejemplo, de una población grande, ¿no? Ese es el universo. Luego pasamos a un marco muestral, que es un conjunto de listado de casos de malaria, por ejemplo, ya no al norte, no en Sullana. Luego el muestreo, vamos a hacer a recolectar estos casos, pero solo de enero a marzo, ¿no? Entonces ya vamos partiendo de un general a un grupo más pequeño para que estos sean los sujetos bajo estudio, bajo muestra. En ese sentido, el universo representa, digamos, a lo que uno desea generalizar. Yo voy a querer que mi muestra, digamos, pueda generalizarse a este sentido, ¿no? Em, eso en relación a lo que es universo. Luego tenemos un concepto importante también que es variable. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Definitivamente un dato para que se pueda connotar como variable habla de ciertas características, pero que tienen que tomar al menos dos valores, ¿no? Entonces por ahí viene variable, ¿no? Porque tiene que tener dos valores a más. Por ejemplo, bueno, a ver, sexo, ¿no? Sexo masculino, femenino, dos variables. Entonces es propiamente como tal una variable. Tiene dos opciones de respuesta, ¿no? Entonces la presión sistólica, por ejemplo, tiene varias, puedo decir, eh, 100, 150, 90, tiene varios valores. Entonces también son diferentes variables. Cuando uno habla variables en epidemiología, ¿ya? Uno habla de tener una variable independiente, ¿no? Esta variable independiente modifica a una variable, la cual es llamada variable dependiente, porque tiene, digamos, la ocurrencia o no de esta variable dependiente que vemos acá, va a suscitar si es que se modifica una o varias variables independientes, ¿no? Entonces, esta asociación va a responder definitivamente a una hipótesis científica, ¿no? Entonces, el investigador podría manipular la variable independiente, por ejemplo, es el caso de los estudios experimentales, o no manipularlo en el caso de los estudios observacionales. ¿A qué me refiero con manipular? Vamos a pensar de repente una de las variables independientes puede ser el hacinamiento, ¿no? De repente, bueno, un poquito, sí, vamos a pensar que es el hacinamiento. Ah, ya, vamos a irnos a algo más sencillo, a la vacuna. La variable, por ejemplo, independiente o lo que vamos a trabajar como la exposición, también se le llama, va a ser por ejemplo, la vacuna de COVID, ¿no? La vacuna de COVID va a ser esto. Y tenemos también por otro lado el placebo, que se suele dar cuando han probado las vacunas, han hecho esto, ¿no? Han colgado la vacuna propiamente que estaba en la prueba, placebo. No hablo de la vacunación que han hecho, sino hablo por si acaso del estudio para corroborar la vacuna. Que, ¿no? Y como variable dependiente teníamos la protección propiamente. Bueno, la efectividad de la vacuna, efectividad, ¿funcionaba o no funcionaba?
no solamente se prueba efectividad, sino se ve, ¿es segura o no es segura? ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna? Entonces, eso es lo que se comprobaba, ¿no? Entonces, el investigador, en un estudio experimental, en un estudio experimental, lo que hace obviamente es mover esto de acá, dice a una persona de manera aleatoria, le voy a dar o la vacuna o el placebo, ¿no? Entonces, en algunos casos de los estudios clínicos, por ejemplo, no se conoce, ¿no? La persona no conoce si se le ha colocado la vacuna o el placebo, con la finalidad de no sugestionar a la persona, ¿no? ¿Por qué? De repente, si le dicen, la persona dice, ah, yo me vacuné con el COVID, entonces me voy a exponer. Entonces hace que la persona cambie a nivel conductual. Por eso muchas veces los estudios experimentales ciegan, se llama cegar, ciegan a la población, ¿no? Para que no sepa, o sea, cualquiera y pueda recibir o la vacuna o el placebo. Entonces, el investigador tiene control sobre esto, exposición o esta variable independiente. Y esto va, digamos, a mover en términos de la efectividad y la eficacia, por ejemplo, ¿no? A ver, sabor, todos. Ya. Entonces, Em, dentro de la aplicación de bioestadística, nosotros vamos a utilizar bioestadística para hacer diseño de estudios clínicos, para el análisis de datos, para la epidemiología, para la genética y la genómica, para la salud pública, para la investigación en ciencias de la vida, para la evaluación de tecnologías médicas o sanitarias, para ver la efectividad y seguridad de la atención, ¿no? En realidad vamos a ver para varios aspectos lo que es bioestadística. Hasta ahí consultas, preguntas, todo claro, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es ver indicadores epidemiológicos em, propiamente que sean utilizados en la parte de hospitalización, ¿no? Estos indicadores epidemiológicos, hay que recordar que la epidemiología propiamente llamada así hospitalaria tiene, digamos, un enfoque relacionado al control de las infecciones, de las enfermedades dentro de los ámbitos hospitalarios o clínicos, mejor dicho, ¿no? La idea obviamente es evitar que haya transmisión de enfermedades infecciosas en términos de garantizar la seguridad y por ende la calidad de atención. No podríamos hablar de calidad de atención cuando la persona entra por una de repente apendicitis y se queda por una neumonía intrahospitalaria. O sea, no hay calidad de atención, obviamente, porque ¿qué pasó con los protocolos de bioseguridad? ¿No? Porque esa neumonía intrahospitalaria habla de una patología que se adquirió dentro del ámbito hospitalario que no guardó o no salvaguardó los protocolos de bioseguridad. La epidemiología es básicamente esta lupa, ¿no? En la cual siempre va a estar vigilante a que, digamos, a que estos protocolos se deberían cumplir y por ende va a estar pendiente de aquellas oportunidades de mejora en que se lleven a cargo estos protocolos en términos de la prevención de enfermedades infecciosas sobre todo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de seguridad del paciente, calidad de atención, pero también hablamos de otro aspecto, de la reducción de costos asociados a las infecciones que se adquieren dentro del hospital, ¿no? Entonces, definitivamente no es lo mismo que un paciente, digamos, se ingrese por solamente apendicectomía, para una apendicectomía y de repente salga más una apendicectomía más el tratamiento o con una estancia prolongada por una neumonía intrahospitalaria. Entonces, definitivamente, por ahí nos percatamos que este costo a nivel de financiamiento creció por un aspecto, por un no cumplimiento de algún protocolo que se tuvo que haber roto para que haya una infección, ¿no? Lavado de manos, uso de guantes, uso de desinfectantes, etcétera. Asepsia, antisepsia, algo tuvo que romperse para que obviamente tenga alguna infección y la epidemiología hospitalaria busca justamente centrarse en estudios, control y prevención de estas enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar? Vigilando el tema de las infecciones de una manera sistemática, ordenada, ¿no? Ya hay todo un protocolo como en cada hospital para hacer este uso de esa vigilancia. Control y prevención de infecciones. Está verificando simplemente el cumplimiento de estos protocolos que ya tiene cada instancia hospitalaria. Investigación de brotes también
Y lo que es la formación y la educación, que también es importante, políticas y protocolos, la evaluación de prácticas e incluso también la vigilancia hacia esta resistencia antimicrobiana, ¿no? Que también es importante. Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, un documento importante que poder revisar es este de acá, el de indicadores de gestión y evaluación hospitalaria, en el cual vamos a poder identificar la gran cantidad de indicadores que existen para poder, en este caso, aplicar a esta o poder hacer uso en el ámbito hospitalario de indicadores epidemiológicos, ¿no? Van desde la productividad hora médico hasta, por ejemplo, el promedio de permanencia, intervalo de sustitución de cama, porcentaje de ocupación de camas. Ahí está, digamos, la fórmula y estas fichas técnicas en las cuales cómo se van a producir estos indicadores epidemiológicos hospitalarios que son de importancia, ¿no? Consultas, preguntas, hasta aquí. Vamos a entrar ya, ahora sí estamos a nivel intermedio, ya, así que mucha atención, por favor, porque de aquí en adelante se nos va a hacer un poquito, quizás vamos a entender mucho más allá del nivel básico, así que si no le prestamos atención, por ahí se nos puede un poquito hacer algo complejo, ¿ya? Pero es interesante, muy interesante. Vamos a recordar incluso en este primer tipo de estudio nuestra tesis, ¿no? ¿Qué variables de salud o enfermedad conoce? Vamos a empezar por esta pregunta. ¿Qué variables conocemos de salud o enfermedad, ¿no? Porque las variables pueden ser cualquiera de los dos, ¿sí? A ver, mientras, a ver, ¿qué variables conocen ustedes, ¿no? Debemos entender, cuando uno va a entrar a hablar de tipos de estudio epidemiológico, es que entender que nosotros en epidemiología buscamos mucho medir, ¿no? Cuantificar alguna propiedad característica de un individuo, ¿no? De una población también. Recuerden que tenemos dos unidades de análisis, individual o por grupos de personas o llamados también conglomerados también, ¿no? Entonces, vamos a buscar medir a nivel individual o a nivel de una población, ¿no? Pero en términos estrictos, lo que se mide es alguna característica, ¿no? Cuando uno ve a una persona y dice, ah, esta persona es alta, esta altura media, este cabello negro, o ojos pequeños, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que uno no está midiendo al individuo en sí, está midiendo alguna característica del individuo, ¿no? Sus propiedades, en caso de otras características físicas, por ejemplo, las que he mencionado, ¿no? Entonces, eso básicamente tiene que ver con la medición y para eso están las famosas variables, estas características que vamos a medir, los atributos que van a diferenciarse, por lo menos, como les dije, en dos alternativas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros dentro de los estudios epidemiológicos van a aparecer, ¿no? Variables epidemiológicas propiamente, ¿no? Estas variables epidemiológicas vamos a englobarlas como dos grandes. Tenemos al evento, al outcome, al desenlace, la consecuencia, el resultado. Aquí falta colocarle, le voy a agregar evento, ya también le llamamos evento. Entonces, pasamos acá, ya. El evento. Tenemos la exposición, que es la característica, puede ser la característica propiamente de un paciente, la característica de un paciente o factor asociado. Voy a ponerlo por acá para que no se confunda, ¿no? Puede ser. Entonces, esta exposición puede ser un factor protector finalmente o puede terminar siendo un factor de riesgo, ¿no? Entonces, estos términos son muy utilizados. En muchos de los papers de epidemiología van a decir outcome, desenlace, consecuencia, resultado, evento, etcétera, ¿no? Hasta que se repite. Este, mm, y efectivamente, lo importante es entender que esta exposición son todas las variables que van a tener alguna incidencia o van a tener un impacto dentro de la otra variable que es el outcome. La ausencia o presencia de esto va a tener un impacto aquí, va a tener un impacto en el evento o el outcome, ¿no? Entonces, este es como lo que llamaríamos variable independiente y esta es lo que llamaríamos variable dependiente, lo que hemos visto hace rato, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, ¿por qué justamente es dependiente? Porque hay otra variable que va a tener algún impacto sobre ella.
Entonces, por ahí va un poco a entender, antes de entrar a estos estudios epidemiológicos, que siempre vamos a tener una exposición, ¿no? Que es un conjunto de variables que van a tener importancias o estar asociados a un resultado, un evento, un outcome. Generalmente sí, los outcomes son lo que pensamos. Enfermedad, por ejemplo, pueden ser cáncer de mama, por ejemplo, es un evento, un outcome, un desenlace o una consecuencia o un resultado, ¿sí? Cáncer de mama. Puede ser, por ejemplo, una ira es un evento, ¿ok? ¿Qué más puede ser, por ejemplo? Pero no siempre puede ser, no siempre tiene que ser enfermedad, puede ser muerte, ¿no? De repente el evento puede ser la sobrevivencia de más de un, más, ya sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? Se percatan que no todo tiene que ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser sobrevivencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un outcome, un desenlace, un evento, ¿no? Entonces, eso. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque vamos a ver que existen tipos de estudios epidemiológicos que vamos a mencionar siempre exposición o vamos a mencionar también lo que es este outcome y todos los sinónimos que hemos conversado. Vamos a tratar de manejar aquí en adelante solo como evento y exposición, pero ya conocemos también que tienen otros nombres. De repente cuando leamos algún otro paper, un documento, un artículo, los van a nombrar así, exposición, factores, también van a decir, y en el caso del outcome, que tiene un montón de sinónimos, outcome, resultado, este, outcome, resultado, evento, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los estudios descriptivos, justamente este outcome o exposición va a tener cierta diferenciación con los estudios analíticos, ¿no? Estudios descriptivos, aquellos estudios en los cuales solamente vamos a ver frecuencia y distribución de una enfermedad. Los descriptivos, digamos, con relación a muchas variables, pero no se plantean hipótesis, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, también hay estudios ecológicos que plantean hipótesis, ¿ah? No quiere decir que solamente los transversales y ecológicos son netamente descriptivos. Idealmente sí, pero también hay estudios, digamos que por ahí salen algunos indicadores epidemiológicos planteados como hipótesis, ¿no? Pero reconocen las limitaciones, que estos de acá, digamos, no están haciendo seguimiento, pueden ser estudios generalmente transversales, ¿no? Y los estudios analíticos, que estos sí obviamente plantean hipótesis, por lo tanto comprueban o terminan rechazando hipótesis, ¿sí? Entonces, de estos estudios pueden ser caso y control, cohorte, ensayos de campo, ensayos o los famosos ensayos clínicos y los estudios incluso también ecológicos pueden ser analíticos, es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a hablar de los principales de la epidemiología. Por ejemplo, vamos a partir de aquí abajo, los estudios ecológicos. Este orden que tenemos acá no es en vano, ¿sí? Este orden de aquí está yendo como de aquí. Uno, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis estudios más importantes dentro de la epidemiología. Tiene relación con que todos estos, mientras más alto esté, más se acerca a quién, a la causalidad. Y el meollo de la epidemiología, es decir, qué buscamos en epidemiología es saber quién es el culpable, la causalidad, ¿no? Buscar, digamos, qué cosa, qué factor, qué exposición es la que hace que aparezca o no un evento. Eso buscamos. Entonces, obviamente, ¿por qué? Ya, en salud pública ni qué decirles por qué, para prevenir, para hacer promoción de la salud, para diagnosticar tempranamente, para dar un tratamiento de manera oportuna. O sea, hay mucha explicación para decir por qué la salud pública y la epidemiología son hermanas que van de la manito. Entonces, es por eso, porque se ayudan entre ellas a poder, la epidemiología es en algunos papers es una herramienta de la salud pública, dice, ¿no? Justamente porque la utiliza para dar sustento a sus políticas, a sus acciones, a sus intervenciones, ¿no? Entonces, el meollo del asunto de la epidemiología es buscar la causalidad justamente para eso. Entonces, partimos de un estudio en el cual está un poquito más, bueno, un poquito, no, mucho más alejado de la causalidad, ¿no? ¿Por qué ahorita lo vamos a entender? El tipo de estudio ecológico conglomerados, acá tenemos 5 variables importantes a entender,
dentro de lo que es los estudios epidemiológicos porque los van a diferenciar. ¿Ya? Los van a diferenciar. ¿A qué me refiero? Empecemos por los estudios ecológicos o conglomerados. Estos, en primera instancia, si se percatan, no tienen la exposición, se va a encontrar fuera fuera del control del investigador. El investigador no puede hacer nada con la exposición. Aquí la exposición está dentro del conglomerado o del grupo de personas y él no mueve nada. Esto pasa lo mismo con los otros estudios, a excepción de estos dos. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, eso es uno, la asignación de la exposición. En este caso, el investigador no hace nada con la exposición, ¿no? Esta sucede por sí sola, ¿ya? En el número de observaciones, ¿qué quiere decir eso? Porque esta puede ser longitudinal o transversal. Los conglomerados generalmente son transversales, pero por ahí que hay uno que otro estudio longitudinal. ¿Qué quiere decir transversal, longitudinal? Me hace recordar a mi tesis, que pesar, dirán algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa que transversal? Yo siempre cuando lo dicto de este tema, explico así. En un estudio transversal es una sola fotografía al día de hoy, ¿cómo estás? Voy con mis encuestas, recojo la información, es una fotografía de cada una de esas personas a las cuales se recolectó información, una fotografía al día de hoy. Nada más, un solo corte, una sola observación. Eso quiere decir transversal. Yo pienso transversal, siempre me viene a la mente esto de acá. Un corte, nada más. Una sola fotografía, una sola observación. En cambio, los estudios longitudinales lo que hacen es seguir en el tiempo. Hacen una, dos, tres, no, una no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más fotografías, ¿no? Porque, es decir, tienen más de dos mediciones, más de dos observaciones, ¿no? En lo que hacen es tomar varias fotografías, básicamente, por decir fotografía, es recolectar información, ¿no? Como tomar fotografías de las personas, que uno va a las casas a preguntar una, dos, tres, cuatro, cinco, más de dos veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a seguir a la persona en el tiempo. Entonces, cuando uno sigue a la persona en el tiempo, obviamente se va acercando más a la causalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo le tomo una sola fotografía a la persona, una vez solo voy y recolecto sus datos, ahí voy a recolectar que la persona tiene X estilo de vida, que de repente ya tiene hipertensión, pero yo no sé quién provoca a quién, porque tengo un montón de factores de riesgo y tengo hipertensión. Claro, yo lo sé conceptualmente que obviamente hay muchos estilos de vida que afectan o que van a provocar una hipertensión, pero no pensemos en lo que ya hoy conocemos, pensemos en lo que es nuevo. Para una enfermedad nueva, por ejemplo, el COVID, cuando recién no sabíamos, digamos, que la diabetes, ¿no? Era un factor de riesgo como tal, ¿no? Para hacer un COVID moderado severo. Entonces, es importante para eso seguir a las personas en el tiempo, porque yo, si les tomo una fotografía al día de hoy, solo los observo una vez, no sé, como dice, quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, cuando uno sí lo sigue en el tiempo, se percata qué aparece primero y luego qué va apareciendo en el tiempo. Entonces, por eso es importante tener, en este caso, un estudio longitudinal cuando uno quiere ver causalidad. Pero eso no quiere decir que el resto de estudios sea malo, ojo. Entonces, sino que tiene sus limitaciones cuando uno quiere ver causalidad. Cuando uno se centra en la causalidad, sí tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, ese es uno. El criterio de exposición, ¿no? ¿De dónde parto para sacar mi población? En el caso del estudio conglomerado, nada, ninguno, selecciona una población, un grupo de personas y punto, ¿no? Entonces, solamente estos 12 acá van a tener, sí, una diferencia, ¿sí? Solamente ellos, nada más. El resto no va a tener ninguna diferenciación, ¿ya? Entonces, el estudio de conglomerado, nada. La temporalidad. eh, ¿Qué quiere decir prospectivo o retrospectivo? Fácil, prospectivo miro hacia adelante, parto de hoy hacia adelante y retrospectivo parto de hoy hacia atrás, nada más, así de sencillo. Y la unidad de análisis que ya le hemos visto que el único diferente, ¿cuál va a ser? En este caso, el de conglomerados, ¿ya? Entonces, lo único que diferencian, recuerden, es el tema del análisis de exposición. Eso también es importante, muy importante. Además de, en este caso, el seguimiento,
estos dos también son importantes cuando ve causalidad uno. La asignación de la exposición, porque si yo no tengo control de la exposición, entonces no voy a estar tan segura de que efectivamente, por ejemplo, la vacuna es efectiva o no. Tengo que tener el control, tengo que saber yo a quién le di la vacuna, a quién le di el placebo, tengo que a la vez saber, digamos, eh, que voy a asignar cualquiera de los dos a un grupo de personas, ¿no? Porque si no lo sé y de repente eso está así, como dice, sin yo saberlo y sin tener el control, pues no voy a hasta acercarme a lo que yo más quiero, que es la causalidad. Entonces, vamos a ver en detalle cada uno rápidamente, ¿sí? Vamos a borrar todos estos. Empecemos por lo que la mayoría conocemos, que en este caso es los estudios transversales. Eh, cuando uno piensa en estudios transversales, son, digamos, estos estudios que hemos hecho en la tesis, ¿no? Se trata de recolectar información, ¿no? Se trata, en este caso, digamos, suelen ser estudios bastante interesantes como para formular, en este caso, las hipótesis, ¿no? Ay, ya. Entonces, a ver, se movió. Lo importante es que, digamos, o entender que son buenos estudios, pero que también no nos van a permitir ver la causalidad, ¿no? Tienen sus ventajas y desventajas. Sus ventajas, en este caso, podemos ver varias exposiciones medianamente, son pocos costosos, se pueden utilizar para ver prevalencia, eso sí, punto clave, ¿no? Nos van a servir para ver prevalencia. Las desventajas es que obviamente hay que tener mucho cuidado con los errores, posibles sesgos, que hay que saber manejarlos bien, hay que saber, digamos, controlarlos bien, ¿no? Podemos también tener que la relación de la causa, pues ya sabemos, no se va a poder determinar a certeza, ¿no? Porque no hay, es una sola, digamos, básicamente medición que se hace, entonces eso tiene sus limitaciones, ¿no? Listo. Ahora tenemos los estudios ecológicos que también, por ejemplo, se parecen mucho a los transversales, pero la única diferencia es que la unidad de medida perdón, de análisis va a ser en este caso los grupos, ¿no? Ya no va a ser a nivel el individuo acá en los estudios transversales. Nuestra unidad de análisis va a ser el individuo y en el caso de los estudios ecológicos va a ser digamos, el conjunto de personas, el grupo o el conglomerados, ¿no? También, al igual que los estudios transversales, son estudios exploratorios, nos van a ayudar a ver la frecuencia de algún evento o de alguna exposición. Se suelen hacer este tipo de gráficos en los cuales vemos, digamos, por ejemplo, acá el contenido de nitratos en el agua de consumo, ¿no? Y así como un mapa de tipo de calor, se pueden utilizar algunos estadísticos también interesantes para poder ver si hay alguna relación entre estos grupos de conglomerados y algún evento o perdón, alguna exposición también, ¿no? Entonces, suelen ser ambos, estudios transversales y ecológicos, para estudios base para poder formular más adelante por ahí algunas hipótesis y las hipótesis ser comprobadas con estudios más complejos, como los estudios de análisis ya, o sea, los estudios tipo análisis o analíticos. Entonces, esos dos son medianamente los más, los que se encuentran debajo, ¿no? De esta pirámide de causalidad, porque no nos van a permitir acercarnos en términos de causalidad, porque los ecológicos incluso no trabajan a nivel individual, trabajan a nivel de grupo, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos los estudios de caso y control. Los estudios de caso y control eh, van a ser utilizados más que todo para enfermedades que son raras y raras, ¿no? ¿Por qué? Miren que acá, cómo se hace un estudio de caso y control para epidemiología? Se hace de la siguiente forma. El punto de partida va a ser la selección de casos, es decir, un evento. Generalmente vamos a pensar, los casos pueden ser, ¿no? Caso puede ser, por ejemplo, una enfermedad, cáncer. Un caso puede definirse como casos,
personas con cáncer, personas con tuberculosis, por ejemplo. Puede ser personas que hicieron de repente una reacción, un rash cutáneo. No se dan cuenta que no siempre tiene que ser enfermedad, incluso una reacción puede ser este, un caso, ¿no? Entonces, yo parto identificando mis casos. Me voy, qué sé yo, a un determinado, una determinada hospital y y parto buscando mis casos que para, vamos a poner de ejemplo, pacientes con un rash cutáneo, ¿no? Entonces, y busco a la par, ya tengo mis casos que van a ser definitivamente personas con un rash cutáneo y además le agrego algunas características, ¿no? Estas personas, de hecho, cuando yo encuentre los casitos, van a ser personas con algunas características u otras variables también, ¿no? También van a tener otras variables. Estas otras variables, de hecho, básicas van a ser, por ejemplo, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, luego de encontrar de dónde voy a sacar de estas personas con rash cutáneo, voy a tener otras variables porque voy a buscar en su historia clínica, ¿correcto? Historia clínica. Generalmente los estudios de caso y control son retrospectivos, o sea, hoy quiero buscar las personas con rash cutáneo, qué sé yo, del servicio de cirugía, ¿no? Y me voy hacia atrás. Y me voy a buscar hacia atrás en toda en su historia clínica, los antecedentes, qué cosa pasó, qué medicamentos recibió, el tipo de alimentación, etcétera. Todo me pongo a lo que yo tengo noción que pueda tener que ver el rash cutáneo, entonces me voy hacia atrás. Entonces, y la selección de controles busco a otro grupo de personas, idealmente del mismo lugar donde saqué las personas con el rash, pero que también compartan las otras variables. ¿Por qué digo esto que compartan? Porque imagínense escoger que yo tenga acá, que mis personas que hicieron el rash cutáneo tienen una edad promedio de 20 años y yo agarro y cojo cualquier persona que es para que sea su control, se le llama eso, o sea, una persona muy similar, pero que no haya tenido, en este caso, bueno, con características muy similares nada más, ¿no? Entonces, y el promedio de mi grupo comparador de repente es 60 años, ya hay una gran diferencia solamente biológica, ¿no? Entonces, no puede ser, tienen que compartir ciertas variables demográficas, ¿no? Por lo menos. Entonces, parto acá, personas que hicieron un rash cutáneo, acá en casos, los controles, las personas que no hicieron rash cutáneo, la exposición, vamos a poner alguna que de repente la exposición pueda ser la cirugía con el uso de algún anestésico, ¿no? Y los no expuestos a aquellos que tuvieron de repente cirugía, pero con otro anestésico, o de repente que no tuvieron ninguna cirugía, ¿no? Entonces, eso puedo yo ver cuál va a ser mi exposición y no va a ser mi no exposición. Entonces, de estos yo tengo, como les digo, casos, quienes desarrollaron un evento, controles que no desarrollaron el evento, y me voy hacia atrás, ¿no? Y veo quiénes han, y construyo este cuadro, que tiene que ser así, ¿no? Acá siempre, pero de repente ustedes me preguntarán, pero yo no me acuerdo de este cuadrito, y entonces puedo de repente mover, puedo de repente cambiar de lugar estos cuadritos. No, yo siempre una forma de recordarse es que en el primer extremo, acá va así, acá va así. Sí presentó el evento, sí tuvo la exposición. No presentó el evento, no tuvo la exposición. Así. Sí, no. Esto se le llama en epidemiología un cuadro de doble entrada. Sí, un cuadro de doble entrada en el cual se hace esto acá. Siempre sí, sí, y en los extremos no, no. Y entonces acá A representa aquellas personas que sí hicieron el evento y que también estuvieron expuestos. C viene a ser las personas que sí estuvieron expuestos, pero no realizaron el evento. ¿Sí? Entonces, en B vienen a ser las personas que sí realizaron el evento, pero no estuvieron expuestos, ¿no? Y acá las personas que no tuvieron que no realizaron el evento y que tampoco estuvieron expuestos. Entonces, esto de acá nos permite sacar un indicador muy importante dentro de epidemiología, que es la razón de momios, o también llamado odds ratio, ¿ya? También es llamado esto de acá odds ratio.
Odds ratio, también llamado OR. ¿Ya? Este es el famoso odds ratio, OR. Y no es más, nada más ni nada menos que la multiplicación de estos dos. ¿Sí? Y así nos da la probabilidad de que un grupo pueda tener un mayor chance de tener una enfermedad que el otro grupo, ¿no? Eso es lo que nos da básicamente el obretio. Entonces, la ventaja, pues obviamente es que es muy útil para las enfermedades raras. Hay que tener cuidado con el tema de los controles que vas a escoger, ¿no? Luego tenemos el estudio de corte. El estudio de corte ya, recuerden que estamos subiendo en esa pirámide, ¿no? Ya nos estamos sacando un poquito la causalidad. ¿Por qué? Aquí en el corte, en el, perdón, caso de control, no hemos seguido a la persona, hemos ido hacia atrás nada más, ¿no? Pero en el caso de corte, sí, vamos, es un estudio prospectivo o retrospectivo, pero sobre todo longitudinal. Acá dice, acá no hay un tiempo de seguimiento, ¿no? Si ustedes se percatan, tiempo, inicia el estudio, se reconstruye la exposición, ¿no? Y hay puede haber errores, por eso ahí va un poco el tema de que no se acerca tanto a la causalidad, pero el estudio de corte sí, porque claro, puede ser de un punto de partida hacia adelante o de un punto de partida hacia atrás, pero lo sigue, acá lo está siguiendo hacia atrás y acá lo sigue hacia adelante. Entonces, acá el punto de partida no va a ser la enfermedad o el evento. Acá el punto de partida va a ser, tengo una población en blanco y empiezo yo a dividirla según que un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Y ahí empiezo a ver si las personas realizan el evento o no. ¿Por qué? Porque yo la voy a seguir, ¿no? Empiezo a seguir acá. Tengo un grupo de personas fumadores y otros no fumadores. Los sigo en el tiempo y veo si quién desarrolla cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿No? Eso es. Entonces acá lo hice al revés. Acá de repente tengo la exposición, personas que fuman, personas que no fuman, y reconstruyo hacia atrás, quienes, son quienes desarrollaron en este caso cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces es hacia atrás, uno retrospectivo y otro prospectivo. Cualquier consulta, pregunta, recuerden poder realizarla a través del chat, ¿sí? Entonces, la desventaja de la corte, yo no podría hacer un estudio de enfermedades raras acá, porque imagínense que mi corte fuera, qué sé yo, de 3.000 personas y la enfermedad es una enfermedad que aparece una cada 1 millón de personas. No la voy a encontrar, ¿cierto? Entonces, por eso el estudio ideal es el estudio de caso y corte, ¿no? Perdón, de caso y control. Ese sí te ve las enfermedades raras. El de corte, lo bueno que tiene es que te puede ver múltiples, puede evaluar múltiples exposiciones, ¿no? Nos va acercando mucho al término o al tema de la causalidad, eso es muy bueno. A que de todas maneras hay un bajo riesgo de sesgo en general también, eso es bueno, ¿no? Ah, no son fáciles de realizar, ¿ah? Porque el caso de corte, imagínense usted, ya les he mencionado que tiene que seguir a la persona en el tiempo y eso definitivamente nunca termina siendo fácil, ¿correcto? Porque hay que seguirla, es decir, hay que contactarse con esa persona. Si yo le tomé al día hace un mes, de repente, bueno, el año pasado, de repente, estudios de sangre, peso, talla, tengo que buscarlos de acá a 3 meses y volver a hacer lo mismo, de acá a 4 meses más, otra vez. Entonces, hay que seguir a la persona en el tiempo. Un estudio de corte no es que lo va a seguir 3 meses, 2 meses, depende de la historia natural de la enfermedad, en cuánto tiempo aparecen aquello que yo deseo ver, en cuánto tiempo demora una persona respecto a un factor en aparecer, ¿no? Si yo pienso que mi factor, por ejemplo, los factores de riesgo de la dieta, del ejercicio, para el caso de las enfermedades cardiovasculares, sabemos que hoy son factores de riesgo, pero se realizó un estudio muy famoso, el estudio de Framingham, fue el que gracias a esa cohorte de Framingham es que hoy conocemos que la dieta, que los ejercicios, son factores, pueden ser factores protectores, ¿no? Para una enfermedad cardiovascular.
¿no? Y cualquier déficit en ellos son factores de riesgo, ¿no? O sea, una dieta inadecuada, la falta de ejercicio se construyen como factores de riesgo, gracias a la cohorte de Framingham que se le siguió a las personas durante años y obviamente observamos que aquellas personas, bueno, se observó que aquellas personas que de repente tenían una peor calidad de dieta, no hacían ejercicio, tenían mayor riesgo de sufrir, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, hay estos estudios de corte para seguir los años, por ejemplo, pueden ser 10 años. Hoy, hace 10 años se hizo el estudio de Mauco, que es un estudio en Maule, en Chile, por ejemplo, que es una cohorte que ganó la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, y sigue a las personas y ve múltiples eventos también, porque empezó con la idea de Mauco, o sea, de Maule con co de corazón, como solamente para ver lo cardiovascular, y terminó viendo todo lo crónico, salud mental, enfermedad renal, ve muchas enfermedades, muchos eventos, está midiendo, ¿no? Ya lleva 10 años, por ejemplo. Esos 10 años jóvenes, participantes, son los que sigue una corte, o sea, no es un año, pueden ser de repente para algunas patologías o enfermedades de fácil resolución, pero cuando son crónicas, efectivamente sabemos que tiene que ser un periodo muy largo, ¿no? Para poder realmente ver, diferenciar los eventos y las exposiciones. Vamos a entrar al famoso estudio de los ECAS, los ensayos clínicos aleatorizados, que son sumamente interesantes, pero acá vamos a poner de ejemplo a lo que se hizo en la vacunación, ¿no? Por ejemplo, empiezan por un grupo de personas, no hay ninguna selección, incluso son autoselección porque quienes quieren ingresar, acá por ejemplo, se dijo, ¿no? Que estaba en la fase de prueba la vacuna, y por lo tanto, pues no, quienes quieren participar, autoselección. Yo misma elijo participar o no. Entonces, a esta población que ingresa, ¿no? Se le dio el grupo expuesto, que vendría a ser el grupo que estuvo la vacuna, y el grupo no expuesto, que en este caso son quienes se les dio placebo, una jeringuita con suero fisiológico, ¿no? Entonces no era la vacuna. A las personas se les puede cegar a las personas, se llama cegamiento simple. También incluso al mismo investigador tampoco se le dice nada para que no vaya a predisponer alguna acción diferente, doble ciego, ¿no? Idealmente por lo menos se hace un cegamiento simple, ¿no? Es decir, por lo menos no se le dice a la persona. ¿Por qué no se le dice? Repito, porque si yo digo, ay, a mí me han puesto la nueva vacuna, no, y me voy a ir, entonces yo a mí no me va a pasar nada, y agarro y me empiezo a exponer. Entonces me empiezo a exponer, incluso tempranamente no sigo la indicación, nada, simplemente me expongo, pues obviamente por ahí, quién sabe, puede aparecer el COVID y no tiene nada que ver con el tema de la efectividad de la vacuna, sino que también inmediatamente me fui a exponer, ¿no? Sin dejar que la vacuna cumpla también su proceso de inmunidad. Entonces, eso es el motivo por el cual se suele hacer mínimamente un cegamiento simple, ¿no? En este tipo de estudios de ensayos clínicos autorizados. Entonces, y bueno, voy a ver cuántas personas, por ejemplo, si hablamos de efectividad, ¿qué estaríamos midiendo? Que las personas no hagan un COVID, ¿qué cosa? Moderado, ¿no? Que no hagan la efectividad, se va a medir, por ejemplo, en que no hagan de repente un COVID moderado, ¿no? Grave, ¿no? Entonces, también en términos de la seguridad, estaremos viendo siguiendo a las personas para ver qué efectos adversos tienen, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a seguir en el tiempo y terminar en este caso observando, ¿no? Ese es un ECA. Veo efectividad, veo seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estos son los estudios más representativos. El ECA, recuerden que está arriba, ¿no? En la pirámide. Los ECA sí se acercan a la causalidad, obviamente, porque a quien le va a entregar la exposición lo decide, en este caso, el investigador. Es aleatorio, ¿no? Entonces, eso le da la oportunidad de poder saber bien qué grupo está expuesto o no, y por ende también saber seguir
en todo momento, en temporalidad, esta aleatorización, esta exposición, y por ende se acerca a lo que es a la causalidad, a diferencia de los otros estudios, ¿no? Hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Ya vamos terminando con lo que es medidas epidemiológicas. Siempre en epidemiología vamos a buscar cuantificar, ¿no? Cuantificar algo, el comportamiento de alguna variable, para eso están los famosos indicadores, ¿no? Estos indicadores pues tienen que ser válidos, confiables, específicos, sensibles, y estos indicadores van a tener pues justamente van a presentarse como medidas de frecuencia, tienen un numerador, tienen un denominador, algunos son frecuencias relativas, en las cuales, por ejemplo, tienen numerador y denominador, frecuencias absolutas, un número entero como tal, ¿no? Y pueden ser de tipo de razón, tipo proporción y tipo tasa. La diferencia es que, por ejemplo, la razón en el numerador no va a estar dentro del denominador, ¿no? Entonces, en la proporción sí, por ejemplo, en la acá esta es una proporción, porque de 120 personas, 10 se enfermaron. 10 forma parte de 120, es una proporción. Y tasa tiene que ver con, en este caso, cuando multiplicamos por un número para poder un poquito cuantificar cuánta población tiene, por 1000 habitantes, 10.000 habitantes, como para poder, digamos, trabajar en los mismos términos grupos con diferente cantidad de población, ¿no? Tenemos acá lo que les mencionaba, la razón, ¿no? La diferencia es que no va a contener básicamente el numerador, no va a estar en el denominador, ojo, ¿ya? La proporción sí. La proporción, el numerador es parte del denominador y se suele multiplicar por 100, si es cierto, ¿no? Y la tasa va a ver un poquito el tema de poder comparar a nivel epidemiológico, ¿no? Sobre todo tiene en consideración mucho el aspecto demográfico, ¿no? Y pues dentro de las medidas epidemiológicas tenemos, vamos a ver estas de acá, ¿no? Que son las de morbilidad y de mortalidad, que tienen que ver con la naturaleza del evento, es una forma de clasificarlos. ¿Podemos tener otra clasificación? Sí, según la constitución del denominador. Pueden ser crudas o específicas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esta de acá y vamos a ver las de morbilidad y mortalidad. Empecemos por la de mortalidad. Nos van a ver qué tipos de enfermedades, ¿no? Provocan la muerte. Tenemos una página interesante, Reunis, que es el Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Nos va a permitir en este caso acceder justamente a este indicador de mortalidad para ver un poco el volumen de las muertes ocurridas por las causas de las enfermedades en grupos específicos, en diferentes o en ambos sexos, en diferentes o por edad también, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, dentro de Reunis, uno ingresa a Reunis y aquí tiene la mortalidad de funciones registradas, el atlas de la mortalidad, SINADEF también es el registro de SINADEF que ve, digamos, cuantifica el tema de mortalidad, ¿no? Acá tenemos una mortalidad en frecuencia absoluta, que quiere decir en frecuencia absoluta, en cantidades, en números enteros, ¿no? Entonces, eso quiere decir frecuencia absoluta. Entonces, aquí eso es un mapa y acá tenemos también un diagrama de barras horizontal para que van a cuantificar a nivel de la frecuencia absoluta la mortalidad. Tenemos también mortalidad general, que viene a ser como la tasa cruda propiamente, en la cual ve el número de muertes en un periodo T sobre la población total promedio en el mismo periodo, ¿no? Y se multiplica, y esto se transforma con tasa, ¿por qué? Porque por 10.000 habitantes, 100.000 habitantes, dependiendo, ¿no? De cuántas, la cantidad de población que tiene también, ¿no? Mortalidad específica, la mortalidad en un grupo de edad y sexo específico sobre el mismo grupo y el mismo sexo, también sobre la población de esa misma edad y sexo en el mismo periodo, ¿no? Tasa general de mortalidad, y también llamado, y tenemos por otro lado la tasa de mortalidad por causa específica también, ¿no? La general es la que vimos acá, ¿no? Como tasa cruda, pero la tasa de mortalidad por causa tiene que ver con un número de muertes por alguna causa específica, una patología específica o evento específico, ¿no? Por edad tenemos también proporcional que tiene que ver con el tema también llamado de
de alguna causa en específico. Muerte caso también que tiene que ver cuando una muerte asignada a una causa también específica también lleva el mismo nombre, ¿no? Muerte caso, mortalidad infantil, ya sabemos que el grupo en este caso son los menores de 1 año, neonatal, los recién nacidos o menores de 28 días, postnatal de 28 días a 1 año, por ejemplo, ¿no? Podemos saber varias clasificaciones de la mortalidad o ejemplos de mortalidad, la mortalidad materna, por ejemplo, etcétera, ¿no? La letalidad tiene que ver, en este caso, con la cantidad de muertes por una enfermedad, por ejemplo, la cantidad de personas fallecidas por COVID sobre la cantidad de personas con COVID. Miren que acá la otra mortalidad que específica es quienes fallecieron por COVID sobre el total de personas. Acá es quienes fallecieron por arriba el numerador, aquí el numerador es toda la cantidad de personas que fallecieron por COVID sobre la totalidad de personas que se enfermaron de COVID. Y eso lo multiplico por 6 es la letalidad, ¿no? Si, por ejemplo, llegó un punto en la pandemia que morían 4 de cada 10, o sea, el 40%, imagínense, ¿no? Eso tiene que ver con letalidad, ¿no? Es un ejemplo, no es la realidad. Entonces, se multiplica por 100 para ver o también el equivalente cuando es, por ejemplo, 40% de los mismo, es decir, 4 de cada 10 fallecen, ¿no? La incidencia, ya entramos a las medidas de morbilidad propiamente. La incidencia es lo mismo que decir los casos nuevos. Tenemos tasa de incidencia llamada la TIA, número de casos nuevos sobre la población al inicio del periodo. Miren que habla de un inicio de periodo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un inicio de periodo y hay un tiempo de seguimiento. Algo que agrego es que vimos que los casos y control veían OR o los llamados O-ratio o razón de momios. El estudio de corte ve lo que es o utiliza como indicador en este caso el riesgo relativo, ¿ya? Y el riesgo relativo utiliza la incidencia a esto de acá. ¿Por qué? Porque la incidencia lo que hace es seguir en el tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque la lógica de la incidencia es yo observo, sigo en el tiempo y veo dónde va a aparecer en esta línea de tiempo, dónde va a aparecer casos nuevos. Entonces, definitivamente la incidencia necesita tener este aspecto longitudinal, o sea, de seguimiento. Necesita hacer un seguimiento para yo saber en qué momento aparecen los casos nuevos, ¿no? Imagínense una línea larga en tiempo y que al día 1, 2, 3 aparece un caso, luego al día 7, 10 casos, etcétera. Entonces, necesito seguir en el tiempo para saber, para conocer la incidencia. Punto clave de la incidencia es que tiene, acá dice población al inicio del periodo, porque al día 1, ¿no? Y tiene obviamente un tiempo de seguimiento. Eso es muy importante para entender lo que es incidencia, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En una población de 15.000 personas, se requiere conocer cuál es la incidencia de cáncer de mama en las mujeres entre una edad de 50 y 64 años. La población está formada por 8.500. Entonces, a mí, como es cáncer de mama, solo me va a terminar interesando las mujeres, ¿correcto? Entonces, lo que me está diciendo es que yo tengo 8.500 mujeres de estas 15.000 personas de una población. Bueno, el resto de personas que son los varones no son de mi interés, solo las 8.500 mujeres, porque estoy hablando de cáncer de mama. Y de estas dice, de estas 15 ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama. Ah, yo voy a ver incidencia. La incidencia ve casos nuevos y ya me dice que 15, perdón, a ver, de las cuales el 15%, bueno, empecemos por acá, 15% tienen entre 50 y 64 años, ya, y yo quiero ver cáncer de mama en ese grupo de edad. Entonces, de las 8.500, solo me interesa saber la edad de 50 y 64 años, que representa el 15%. Entonces, tengo en sí, mi grupo de interés es 1.275 mujeres, ¿no? Repito, eran 15.000 personas, de las cuales, como es cáncer de mama, me interesan a mí solo las que son las mujeres. Y el caso dice que son 8.500 mujeres, listo, eso. Luego me dice, de estas 8.500, las que tienen tu grupo de edad que tú estás buscando hacer la incidencia acumulada, solo es el 15%.
¿no? Ah, entonces solamente me interesa a mí 1275 porque estas mujeres tienen la edad entre 50 y 64 años. Perfecto. Luego me dice que 15 ya tienen la enfermedad. Ah, yo estoy viendo incidencia. No me interesaría ver los casos antiguos, sino los casos nuevos. Perfecto. Entonces, los 15 que me están mencionando que tienen, chao. Y me queda en realidad, entonces resto 1275 menos 15, 1260, ¿no? Entonces, luego me dice de estos casos, en el tiempo de un año aparecen de 1260 mujeres, aparecen 6 casos, el resto no. Entonces, el riesgo de cáncer de mama de las mujeres de 50 a 64 años, ¿no? Es de fácil, la incidencia acumulada es 6 sobre, es decir, la cantidad de casos sobre las personas, las mujeres que estaban en riesgo. Las de riesgo son aquellas, solamente eran 1260. Multiplico por 1000, que es por cada 1000 habitantes, y me sale 4.8 en un año, ¿no? Esa es mi incidencia acumulada. El riesgo de cáncer de mama es de 4.8 por 1000 mujeres en un año. Por otro lado, tenemos ya para terminar lo que es la prevalencia. Por ejemplo, en el caso de prevalencia, en el caso de la prevalencia, este es allá. En el caso de la prevalencia, digamos, no hay ningún problema en que, digamos, yo tenga que cuantificar los casos nuevos más los casos que ya están suscitando al día de hoy, porque justamente es la sumatoria, ¿no? En, ya 15 tenían la enfermedad, ok, 15 más los 6 casos nuevos sobre la totalidad de las personas expuestas, no de las personas que siguieron, eso no, sino la totalidad, por eso toma las 8.500 mujeres, ¿no? Entonces eso me da 2000 perdón, 2.47 que es lo mismo que decir 2.5, ¿no? Entonces, eso es en este caso la prevalencia de cáncer. A ver, acá. Ajá. Luego tenemos acá otro ejemplo de también prevalencia, ¿no? Que tiene que ver con ver la totalidad de quienes están expuestos o no, fumadores y fumadores, sobre el total de un grupo en específico de edad, igualito, ¿no? Y esto me da pues estas prevalencias que vemos acá. Finalmente, para culminar, la relación entre lo que es incidencia y prevalencia, ¿no? Si ustedes se percatan, ¿no? La incidencia son casos nuevos, la prevalencia son casos nuevos más casos que se están dando. Entonces, de alguna manera, yo voy a ingresar más casos nuevos y la prevalencia debería hincharse más, inflarse más, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque esta prevalencia empieza a bajar cuando o la persona se cura o la persona muere. Esta prevalencia es muy diferente en las enfermedades crónicas que las enfermedades, digamos, a- agudas, ¿no? Las agudas tienen una remisión rápida, obviamente en las crónicas no, entonces sí, empezaría un poco a inflarse más. Entonces, esto hace de que la prevalencia, por ende, sea la multiplicación entre la incidencia por la duración de la enfermedad. ¿No? Entonces es fácil, si yo quiero ver de repente cuál es cuál es la prevalencia, digamos, de alguna enfermedad, multiplico nada más la duración promedio de la enfermedad, que puede ser, por ejemplo, 6 años, con la incidencia anual, en este caso es 3%, y multiplico 6 por 3, 18, esa es la prevalencia, así de sencillo. Es clave entender que esto, la prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad, ¿sí? Entonces, recuerden que la prevalencia ve casos antiguos y nuevos y la incidencia ve solamente casos nuevos. Necesita seguimiento, esta no necesita seguimiento, ¿sí? Son totalmente diferentes, por eso es que a veces cometemos el error de decir, usar las palabras como sinónimo y no son sinónimos. Dice, esta enfermedad es muy prevalente, esta enfermedad es muy incidente. O sea, no podemos utilizar como sinónimos porque prevalencia e incidencia son totalmente diferentes, ¿no? Esta incidencia son casos nuevos, ¿sí? Consultas, preguntas, todo claro hasta aquí. Ya con esto estaríamos culminando, ¿sí? Y no para dar a ver, 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Para que podamos de repente plantear alguna pregunta, consulta. Sí, puede, puedes escribirlo, Abigail, o de repente no sé si pueden activarle el micro.
Sí, de repente puedes escribir por el chat, por favor. Encantada de poder responder algunas consultas, preguntas. Por el chat quizás, ¿sí? Mientras van haciendo las últimas preguntas, voy de todas maneras a la par por el tiempo, despidiéndome. Em, bueno, espero que el día de hoy podamos haber entendido mucho más acerca de la bioestadística y lo que es epidemiología. Espero sobre todo haber sembrado esta necesidad de aprender mucho más respecto a estas dos ramas que son sumamente importantes para la salud pública. Ambas buscan sustentar definitivamente esta toma de decisiones basada en evidencia, no solamente a nivel de salud pública como presupuesto, sino también recuerden que sus intervenciones de salud pueden ser sustentadas gracias a ellos. Hoy hace muy poco y siempre le he mencionado en todas mis ponencias este ejemplo de que incluso, por ejemplo, el dar la medicación de tuberculosis de la manera en que lo hacemos de manera diaria, observando al paciente y no darle, qué sé yo, por 15 días, una semana o 30 días, eh, parte, parte de, obviamente, de evaluar cómo se realiza este procedimiento de dar la medicación para pacientes con tuberculosis en términos de buscar que obviamente el paciente se adhiera correctamente al tratamiento. Se sabe que la mejor forma es, ¿no? Cara a cara, es en esta modalidad de presenciar la toma de medicamentos, hacer seguimiento de los efectos colaterales, poder conversar con el paciente, buscar la adherencia del tratamiento. Eso tiene una razón de ser, ¿no? O bueno, la semana pasada salió justamente un análisis o una evaluación de justamente digamos, la forma en que se brinda este medicamento para lo que son pacientes de tuberculosis, ¿no? Y así podemos analizar muchas cosas, muchas de las intervenciones en salud pública, gracias a un estudio epidemiológico, gracias a la bioestadística, porque definitivamente estos estudios epidemiológicos terminan valiéndose de estadísticos porque obviamente trabajan a nivel muestral, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, digamos, consulta más que todo se la dejamos a la parte administrativa, ¿sí? Ahí para que lo puedan revisar. Está haciendo una consulta respecto a la asistencia, ¿sí? Ahí se va a encargar, no te preocupes, Abigail, el área administrativa de IDECAP, ¿sí? Entonces, eso, ahí vamos dándonos cuenta de que epidemiología y bioestadística es sumamente relevante para la parte clínica como la parte administrativa, no solo aquellos que nos dedicamos a la parte administrativa y utilizamos, sino también para aquellos que en la parte, es sumamente importante para aquellos que en la parte asistencial se encuentran, porque si de repente trabajo en un centro de salud y ya salió este estudio que evalúa justamente y diferentes formas de brindar tratamiento de tuberculosis, ¿no? Imagínense que se cree alguna otra modalidad de repente que sea más efectiva. Entonces, en buena hora, pues, ¿no? Leyendo un artículo, viendo cómo se hizo, lo puedo probar también acá y puedo ver si efectivamente mejora la adherencia de los pacientes con tuberculosis, que muy buena falta hace porque sabemos que hay este aumento de los pacientes multidrogo resistentes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, pero con ciencia, o sea, con ciencia, con la parte de evidencia científica realmente es que se puede lograr cambios, ¿no? Evidenciando así como lo realizó nuestra querida Florence Nightingale en algún momento, así con una toma de decisiones basada en evidencia, ¿sí? Entonces con esto me despido, que tengan una buena noche y los espero ver en el siguiente módulo. Eh, Invitarlos a que sigan buscando, en este caso, capacitaciones como las que brinda IDECAP, que en buena hora tienen una excelente malla curricular, una excelente desglose de subtemas que son sumamente relevantes para todos aquellos que se desarrollan en la parte clínica asistencial, incluso en la parte administrativa, ¿no? Gracias.